Hola, hoy vamos a empezar a utilizar las fracciones para hacer operaciones con ellas y vamos a comenzar por la suma y la resta. Tenemos que considerar dos casos como son que debamos sumar o restar unidades que estén divididas en particiones iguales, o bien que las particiones en las que están divididas esas unidades que debemos sumar sean diferentes. En el primer caso, si son particiones iguales, si yo por ejemplo tengo aquí un cuarto y le quiero sumar 2 cuartos, es muy fácil ver que el resultado va a ser 3 cuartos. Si lo indicamos con las fracciones, pues 1 cuarto más 2 cuartos igual a 3 cuartos. Es decir, que nosotros simplemente tenemos que hacer la suma o resta directa de los numeradores. ¿Qué ocurre si tenemos particiones distintas y ahora resulta que queremos sumar 1/2 más 1/3? Esta mitad más este otro trozo que es 1/3. ¿Cuánto viene siendo? Pues a lo mejor a ojo puedo decir más o menos, ¿no? Tal y como lo dibujé, pues será este trozo de aquí. Casi todo, pero no todo. Pero de manera precisa, ¿cómo puedo representar esa cantidad? Pues complicado, ¿verdad? Pues exactamente esos casos son que tengamos suma o resta de fracciones con el mismo denominador o que tengamos suma o resta de fracciones con distinto denominador. Vamos entonces a por el primero de ellos, suma o resta con el mismo denominador. Tal y como vimos anteriormente, lo que haremos será ejecutar esa operación directamente con los numeradores. En este caso, 3 cuartos menos 1 cuarto, haríamos 3 menos 1 partido por 4, 2 cuartos. Recordad que el resultado que tenemos que dar es la fracción irreducible. 2 cuartos lo podemos simplificar dividiendo entre 2 arriba y abajo y nos quedará 1/2. Y ese sería nuestro resultado. Mucho ojo porque este resultado de suma o resta me puede dar positivo o negativo. Supongamos ahora que a 3 cuartos le vamos a restar 5 cuartos. 3 menos 5 en nuestro numerador nos quedará menos 2 partido por 4, que nuevamente después de simplificar nos queda menos 1/2. Así que tened cuidado con los signos. Veis por lo tanto que la suma y resta de fracciones con el mismo denominador no tiene mucha dificultad. ¿Qué pasa si tenemos distintos denominadores? Es decir, si tenemos las particiones diferentes que veíamos antes. Pues ahora ya no vamos a poder hacer esa resta o esa suma directamente. Si ahora tenemos, por ejemplo, 3 cuartos menos 5 sextos, mis denominadores ahora son distintos. ¿Qué necesito? Pues necesito transformar este caso de distinto denominador en el caso mismo denominador. Lo que voy a hacer es reducir las fracciones a denominador común. ¿Y cuál va a ser este denominador común? Pues el mínimo común múltiplo de los denominadores que yo tenga originalmente. En el ejemplo que estoy poniendo aquí, voy a necesitar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, que es 12. Entonces, esta resta 3 cuartos menos 5 sextos la voy a transformar en una resta de dos fracciones en las cuales mi denominador va a ser 12, que es el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Y ahora, ¿qué pongo como numeradores? Para calcular los numeradores nuevos podemos pensarlo de varias maneras. La primera de ellas, que es como yo normalmente lo voy pensando. Denominador nuevo entre denominador antiguo
y por numerador antiguo. Este es mi numerador nuevo. En la primera fracción pues sería 12 entre 4, es decir, el numerador nuevo entre el denominador antiguo, y multiplicado por 3, que era mi numerador antiguo. Otra manera de pensarlo. ¿Por qué número hemos multiplicado el denominador antiguo para llegar al nuevo? Mi denominador antiguo, que era 6, ¿por qué número lo he multiplicado para llegar al nuevo? Por 2. Entonces le hago lo mismo a mi numerador antiguo para llegar al numerador nuevo. La manera en la que yo lo suelo pensar, os decía que era esta primera de aquí, y a veces os liáis porque os lo intentáis aprender de memoria, cómo era, denominador nuevo, antiguo o qué. Bueno, cuando usamos algo muy a menudo, una fórmula o cualquier expresión para hacer un cálculo, ¿qué ocurre? Que digamos que entramos en modo económico. Nos inventamos algún atajo o a base de usarlo muchas veces en poco tiempo nos lo vamos aprendiendo de memoria y a lo mejor pues nos inventamos una frase para acordarnos más rápido o lo que sea. Eso es más o menos lo que yo hago cuando estoy diciendo que el numerador nuevo, es el denominador nuevo entre el antiguo multiplicado por el numerador antiguo. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando después nos pasamos un tiempo sin utilizar esa fórmula o bueno, sin hacer ese cálculo, esos atajos que nos eran tan sencillos de utilizar cuando estábamos practicando mucho, pues resulta que se nos olvidan, ¿no? Y empezamos a dudar, ostras, ¿cómo era? ¿Qué dividía? ¿Qué multiplicaba? Bueno, pues en ese caso lo que tenemos que pensar es que esto sale de algún sitio. Tenemos que razonar cuál es el origen de ese atajo. Si recordáis las fracciones equivalentes, que es lo que en realidad estamos utilizando, en este caso tendremos un numerador antiguo dividido entre un denominador antiguo y esto va a ser equivalente a nuestra nueva fracción que va a ser el numerador nuevo entre el denominador nuevo. Así que si nosotros cogemos y simplemente, como queremos calcular el numerador nuevo, lo despejamos de esta ecuación, ¿no? De esta igualdad, y pasando el denominador nuevo multiplicando al otro lado, si comparáis la expresión que nos quedaría con esta otra, veis que es exactamente lo mismo. Bueno, en cualquier caso, sea como sea que lo queráis pensar, si seguimos aquí realizando esta operación, ¿qué nos queda? 12 entre 4 por 3, pues será 9 doceavos, menos 5 por 2, que es 10 doceavos. Nos quedaría entonces ya con el mismo denominador 9 menos 10 en el numerador y por lo tanto menos un doceavo. Esta ya es la fracción irreducible, así que sería mi resultado final. Muchas gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.